Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Bóveda Fútbol History y el día de hoy tenemos una nueva charla futbolera, un nuevo debate. En este caso va a ser sobre fútbol español y ya traemos al que vendría a ser el invitado más recurrente del canal. Curiosamente también uno de los más conocidos en YouTube, que es el señor Gerard. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos y qué tal amigo Poeta Fútbol History? Aquí siempre orgulloso de participar en uno de tus debates y el tema de hoy es muy interesante. En este caso, pues va a ser un debate corto porque vamos a hablar sobre los 5 mejores futbolistas y entrenadores españoles de la historia, pero igual va a ser un debate que va a tener su argumentación. Dicho esto, Gerard, ¿te parece si comenzamos? De una, comencemos. Listo, vamos a empezar entonces con tu lista. Tú pones en el puesto número 5 a David Villa. ¿Por qué piensas que el Guaje entraría en un top 5 histórico de futbolistas españoles de la historia? Sí, no, porque fue fundamental en toda esta era dorada que tuvo la selección española entre 2008 y 2014, participando claramente en todos los títulos, siendo en el camino el máximo goleador de La Roja. Y un dato que me impactó mucho buscando aquí para hacer este top, me impresionó mucho que David Villa es como el goleador en cuanto a fases finales en torneos por parte de España. Es el jugador que marcó más goles, que ya fue la fase definitoria de Copas, Mundiales, Copas Confederaciones, con 19 tantos. Entonces yo haciendo como la revisión ahí, ese dato me impactó, no lo tenía y me pareció determinante como para decir, bueno, este hombre fue fundamental en todos los títulos que consiguió España en su era dorada y básicamente pues se vio reflejado en que por lo menos fue uno de los goleadores o goleador de plata, lo que fue el título de Sudáfrica 2010, también participó en varios goles en lo que fue el título de la Eurocopa del 2008. Entonces ahí empecé como a razonar y decir y admitir que bueno, Villa merece ser mencionado, y como también tenía medio pensado poner a Raúl por ya básicamente gusto personal, pero como siempre sacan el argumento de que pues Raúl no pudo aprovechar su momento en La Roja, y sí, Villa fue como el goleador que logró establecerse y pues que obviamente tiene el máximo honor de ser el artillero de la selección española. Entonces bueno, si no pongo a Raúl, entonces pongámosle al que siempre le va a luchar ese puesto, ese tal vez el delantero más determinante de la historia de España, que para mí es David Villa, y por eso lo elegí para este top 5. Impresionante todo lo que hizo el Guaje. Es el quinto goleador histórico del Valencia con 129 goles, un club donde de hecho levantó una Copa del Rey en la temporada 2007-2008. También en el New York City tiene un paso destacado, de hecho es el goleador histórico del club con sus 80 goles. En el Barcelona yo recuerdo mucho su primera temporada, que fue magnífica. Creo que de no haber sufrido tantas lesiones después, él realmente habría tenido una carrera más próspera en el Fútbol Club Barcelona y seguramente que sí sería recordado como una verdadera leyenda. Pero claro, lo que magnifica la figura de este histórico delantero es claramente lo que hizo en la selección española. Metió 59 goles que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de La Roja, y como tú decías, en un equipo que realmente tenía su mejor juego en el medio campo. Villa siempre fue ese aporte goleador al equipo. Fue el Pichichi de España en la Eurocopa del 2008, así como también en el Mundial 2010, y como tú mencionas también pues fue el goleador de La Roja en fases finales de torneos internacionales. Tiene bastantes distinciones individuales por parte de la UEFA y demás. Tiene también un trofeo Zarra en el 2010. Entonces en general me parece que es una elección bastante buena y bastante interesante. Vamos con el quinto lugar. En mi caso es Gento, que de hecho es un jugador que está en tu top en el puesto 4. Así que si quieres, lo que yo puedo hacer es que yo argumento inicialmente y si quieres después tú complementas cuando te toque hablar a ti, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, la Galerna del Cantábrico, como apodaban a este magistral extremo izquierdo, que de hecho yo, pese a que soy del Barcelona y soy muy antimadridista, debo confesarlo, de los jugadores que más respeto y hasta el punto de casi tenerle cariño en el Real Madrid es Gento, porque realmente a mí me gustan esos jugadores que hacen grandes cosas en el equipo merengue, pero sobre todo con una gran humildad y sobre todo sin como tantos flashes, como tanto despliegue de popularidad. Y eso es lo que era Gento. Jugó 600 partidos en el Madrid, anotó 182 goles, son números espeluznantes. Además de que tiene dos récords que sigue manteniendo a día de hoy, y es que es el futbolista que más veces ganó la Liga Española y también la Liga de Campeones. Yo sé que Nacho Fernández Carvajal
Kroos y Modric este año igualaron las 6 Copas de Europa que ganó Gento. Pero hay un detalle y es que Gento también fue subcampeón de la Copa de Europa en 1962 y 64. Es decir, jugó 8 finales de Copa de Europa, de las cuales ganó 6. Por ende, por tener un mayor rendimiento en finales, técnicamente Gento sigue siendo el jugador con mejor palmarés en la historia de esta competición. También entre sus premios individuales, siendo honestos, realmente no son muchos, o por lo menos no los muestran aquí. Pues tiene un marca leyenda, que ese es un premio bastante importante, pero él siempre va a ser recordado también por sus capacidades futbolísticas, porque él era un extremo muy rápido. Tengo entendido de que supuestamente le contaban el título de la Eurocopa de 1964, pese a que José Villalonga no lo llevó a la fase final, o sea, a la fase decisiva del torneo. Y pues además en la selección él no estuvo mucho tiempo, él solo jugó 44 partidos, no marcó ni siquiera 20-21 goles. Por eso quizás digamos que se le puede achacar un poco eso a Gento. Sin embargo, yo creo que por su gran balance de títulos, goles, partidos y experiencia como madridista, yo lo seguiría poniendo en el puesto 5 como mínimo. Y de hecho, un último dato es que Gento fue el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, hasta que fue superado progresivamente por otros futbolistas, y hoy en día ese récord lo tiene Luka Modric. No sé qué quisieras decir aparte de lo que ya he mencionado de Gento. Sí, no, básicamente destacar su longevidad, ¿no? Porque eso le permitió ser el máximo ganador de Copas de Europa durante mucho tiempo, hasta que este año, como bien remarcabas, se sumó pues Kroos, Modric, Nacho y demás. Digamos que eso era también bastante difícil en aquella época, y Gento pues tuvo una longevidad muy importante en el Real Madrid, que había que tenerla también en ese momento, con tanta estrella y demás, pero se mantuvo y fue fundamental para varios títulos, siendo pues ese hombre por izquierda veloz que aportó mucho en todos esos éxitos en su época de madridista. Y también por algo, ¿no? Fue elegido pues presidente de honor del Real Madrid por unos años, luego del fallecimiento de Di Stéfano, hasta que pues también Gento falleció. Pero eso habla de lo importante que fue en la institución blanca. Y sí, también pues como remarcar que sus números en la selección española tal vez no son tan importantes, pero de todas maneras fue un jugador con mucha trayectoria también ahí, que bueno, sí, tuvo como cierta participación en lo que fue pues ya el título de España en su primera Eurocopa, a pesar de que, como bien remarcas ese dato, pues no tuvo participación directa ya en la fase final, porque eran ya un formato distinto, ¿no? Una Copa de Europa que ya como su Final Four, o pues los últimos partidos ya se desarrollaban en una sola sede, pero sí tenía como unos partidos previos donde pues sí podían participar más jugadores. El caso es que sí, destacar eso, lo longevo y lo fundamental que fue pues para una época importante, tanto el Real Madrid como España, y por eso creo que también merece ser parte de un top 5 de jugadores españoles más importantes de la historia. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo con respecto al señor Paco Gento. Voy a entrar en materia con el puesto 4, que es todo un ídolo del Madrid, Sergio Ramos. Voy a ser honesto, yo siempre he sido un defensor de Puyol, siempre me ha encantado su forma de defender, su limpieza, su elegancia. También de Piqué, porque pues es un jugador con un corazón de hincha gigantesco, porque fue muy importante en el Barça, un jugador con una gran salida de balón. Pero yo creo que ya objetivamente hablando, analizando la carrera de Ramos, me es imposible no ponerlo encima de esos dos monstruos que tuvo el Barcelona. Sobre todo porque Ramos, yo creo que es el único central que estuvo a la altura de Beckenbauer, pese a que no ganó 2 balones de oro. Sergio Ramos, para empezar, está entre los 5 jugadores con más partidos en la historia del Madrid, con 671 apariciones. A eso añadámosle que, siendo defensor central, anotó la increíble cifra de 101 goles, además de que también repartió 40 asistencias, algo atípico en un defensor central. También quisiera mencionar el hecho de que en la selección española es el jugador con más partidos en la historia de este combinado, con 180, además de que anotó 23 goles. Es un defensor central que realmente me recuerda a Hierro, en el sentido de que era un defensor muy goleador. Claro, en el caso de Ramos destacaba sobre todo también su fortaleza física, su terror al oponente, también de que era pues un defensor con un juego aéreo muy característico. Prueba de ello es su famoso gol en la final de la Champions del 2014 contra Atlético Madrid, que me parece que también ese es un factor fundamental para ponerlo en mi top, porque aparte de ser un jugador con una gran permanencia, es un jugador que también tuvo momentos decisivos en su carrera. Él también anotó en la final de la Champions 2016, es un jugador que conquistó bastantes ligas, copas y supercopas con el Madrid, y a eso pues añadámosle su palmarés internacional, donde resaltan 4 Champions, 4 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa, pero también obviamente
obviamente fue parte de la generación dorada de la selección española. Él ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Quizás un poco más desde el silencio, porque Puyol era el verdadero líder de esa defensa, además de que pues con ese cabezazo contra Alemania los metió en la final. Pero siendo honestos, Ramos también era una pieza fundamental en el equipo, aunque ahí jugaba de lateral derecho. Sin embargo, yo diría que por lo determinante de su juego, porque era un hombre con mucho carácter, un capitán realmente de temer, porque además de todo era un defensa durísimo, y yo creo que él puede presumir de haberle pegado las patadas que quieras a Lionel Messi encima. Yo creo que lo hacen para mí no solo el segundo mejor defensor central de todos los tiempos, sino también me atrevo a decir que para mí ya entra en un top 5 de los mejores futbolistas españoles de la historia. ¿Tienes algún apunte al respecto? No, sí, también decir que me dolió mucho no dejar a Ramos en un top 5 y es que es muy difícil, ¿no? Elegir solo a 5 jugadores que hayan destacado mucho con España, que tiene de sobra en toda su historia, pero no, también remarcar eso, que su jugador fue un jugador muy versátil, o sea, que no se limitaba solo a lo defensivo, sino que en la ofensiva también era fundamental para sus equipos, el liderazgo también que marcó a lo largo de su carrera, la fortaleza, el ímpetu con el que siempre jugó y la polivalencia, ¿no? Porque en España, en el Real Madrid, empezó como lateral derecho, luego se estableció como central alguna vez, hasta se animó a jugar de volante, de marca, entonces pues eso habla de las variantes que tuvo siempre Ramos, un jugador muy completo, que obviamente fue fundamental y muy importante tanto para el Real Madrid en su momento como para la selección española, y eso habla de los enormes números que tiene en cuanto a partidos, goles, incluso para ser un defensor, entonces no, fenomenal. Y pues sí, admitir que porque estos son solo un top 5 me tocó dejarlo afuera después de haber razonado varias veces, pero totalmente de acuerdo de que merece ser reconocido de esa manera. Pasemos ahora al puesto 3. Tú pones, esta sí que me duele, debo reconocerlo, me duele que tú pongas a Xavi debajo de Casillas, pero bueno, igual quiero escuchar cuál es tu objeción con respecto a esta perspectiva que tú tienes. Sí, bueno, es que estamos hablando ya de titanes, ¿no? De la historia del fútbol español, obviamente, pues los dos capitanes, los dos equipos más importantes de España durante muchos años, que pues fue como la cara visible, lo que fue sobre todo ese duelo particular, ¿no? Que tuvieron tanto el Barcelona como el Real Madrid en su época de mayor efervescencia en cuanto a su gran rivalidad, los años 2010, 2011, 2012, 2009, etcétera. Digamos que dejo a Xavi Hernández en el podio, al menos, porque reconozco, pues sí debo decir que al ser madridista, pues obviamente tampoco es que sea un recontra fan de Xavi, pero obviamente no voy a dejar de admitir lo fundamental y lo clave que fue en toda esta historia gloriosa que tuvo España y el Barcelona de dominio prácticamente del fútbol mundial, y donde pues Xavi fue protagonista, un jugador muy importante en cuanto a su rol en la mitad de la cancha, el arquitecto básicamente de esos equipos que arrasaron por esos años, y que sí era un jugador muy inteligente para ordenar el equipo, también muy apto físicamente para cortar balones, porque hacía de todo Xavi en la mitad de la cancha, y que obviamente pues eso fue fundamental para que fuera tan trascendental por muchos años, porque obviamente su trayectoria no se reduce pues a esa era dorada, sino que también ya tuvo participación antes en la propia selección española y en el Barcelona, antes de que llegara pues la época más gloriosa en títulos, pero también pues esa trayectoria habla de lo completo que fue Xavi en sus dos equipos de mayor trayectoria. Obviamente pues luego se fue a Arabia y pues ya salió como el foco principal, pero digo, de la gran cantidad de títulos que consiguió, ¿no? 4 Champions, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, y pues obviamente todos los de la selección española, como son las 2 Eurocopas, el Mundial, así que pues obviamente reconocer la grandeza de Xavi. Pues en este caso ya argumentaste a favor de Xavi en el puesto 3, yo voy a decirte por qué para mí es mi top 2. Empezando porque en el Barça es quizás el segundo mejor jugador en la historia del club. Dentro del Barça, Xavi, por ejemplo, fue el segundo jugador con más partidos en la historia del club, con más de 760, de hecho son 767 para ser precisos. Anotó 85 goles, que eso es una cifra muy alta para un mediocentro, para un armador. De paso repartió 184 asistencias, o sea, por eso digo que su trayectoria dentro del Barça me parece mejor que la de Iniesta. En la selección española jugó 133 partidos, anotó 12 goles y repartió 24 asistencias. Su palmarés tiene muchos títulos de Liga Española, obviamente el triplete con la selección española, donde de hecho también él fue un jugador muy fundamental en la Euro 2008 y en el Mundial 2010 sobre todo. En la Euro 2012 también fue importante, de hecho yo recuerdo que él da una asistencia en la final contra Italia, el del gol de Jordi Alba si no estoy mal, y también podría recalcar que pues es de los 3 jugadores del Barça que ganó 4 Ligas de Campeones, aunque por haberse ido precisamente
después de la del 2015 él no tuvo la chance de ganar más títulos, pero pues su paso por el Barcelona fue muy bueno, más de 25 títulos, además de que tiene bastantes premios individuales como mejor jugador de la liga, mejor jugador de la Eurocopa, ha integrado bastantes equipos ideales gracias a su brillante función como armador, además de que también ha sido nominado al Balón de Oro varias veces, quedando sobre todo en Balón de Bronce, realmente que es de los jugadores que no pudo nunca ganar un Balón de Oro, tiene un marca leyenda, tiene condecoraciones y también tiene otras cifras y récords relevantes, también fue uno de los jugadores con más partidos en la historia de las competiciones europeas de la UEFA, tiene récords en el fútbol español, récords en el fútbol europeo. No digamos que a Xavi lo pongo segundo porque era el arquitecto del tiki-taka, es cierto que tal vez él no tenía tantos reflectores como Iniesta o incluso Casillas, porque también Casillas yo creo que desde su posición de arquero también hasta cierto punto era más notable por las atajadas que hacía, pero yo como buen culé sigo defendiendo a Xavi como el puesto número 2. Creo que él ha hecho méritos suficientes como para estar en esa posición del top, independientemente de lo que digan otras personas. Ahora bien, ya yendo con uno de mis porteros favoritos, el mejor que ha tenido el fútbol español, que es Casillas, ¿qué puedes decir al respecto? Iker Saniker, también conocido de esa manera por lo brillante que fue en ciertos partidos claves para la selección española y también para el Real Madrid. Es un hombre de grandes pergaminos que tuvo una longevidad impresionante desde su aparición repentina. El Real Madrid pues casi que por emergencia, porque le tocó ahí participar prácticamente debutando en una final de Champions, y respondió de buena manera, lo que fue pues como sus primeras grandes apariciones, así desde bien joven, y ya a partir de ahí empezó a establecer una carrera que se fundamentó sobre todo en lo que fue como su desempeño en el arco, ahí con unas grandes atajadas y sobre todo su liderazgo, no tardó en ganarse capitanía tanto en Real Madrid como en la selección española, un jugador que fue clave para pues todos los éxitos que consiguió tanto en su época como en Real Madrid, también en la selección, a pesar de que es cierto que sufrió pues un poco como todos estos fracasos que tuvo en su era inicial con España, digamos, a pesar de que tenía nombres importantes pues no lograban cuajar, pero Casillas se mantuvo y fue clave en lo que fue ya luego la generación dorada de esta selección española, pues fue el capitán, la cara visible y muchas veces el apoyo en el que muchas veces España necesitó de sus intervenciones claves cuando pues sus rivales tenían esas oportunidades únicas en los partidos para desequilibrar al juego de España. Ahí estuvo Casillas siendo fundamental como arquero de equipo y selección grande para cumplir en las pocas veces que llegaban, y pues me parece que eso habla de lo determinante que fue su participación en los grandes éxitos pues que tuvo sobre todo con la selección española. Y para digamos ponerle un poco por encima de Xavi, diría que por haber sido un poco más longevo en cuanto a participaciones de partidos, de capitanías, y también porque junto con Iniesta, o sea, yo como que limito esto ya para marcar la diferencia en cuanto a los gigantes de España, en lo que fue pues el mayor logro para mí del fútbol español, que fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Me parece que junto con Iniesta fue el jugador cuyo rendimiento individual incidió más en el éxito de la selección. Obviamente pues Casillas pues, sabemos de sus hazañas que tuvo en la Copa del Mundo del 2010, recordado como pues el guante de oro de esa Copa del Mundo, y pues obviamente nos podemos quedar con lo que fueron sus acciones, ¿no? Sus atajadas, remarcando un poco lo que fue el penal atajado a Paraguay, en lo que fue pues ese partido bravo de cuartos de final, y luego lo que ya fue su intervención en la gran final, en ese famoso mano a mano ante Robben, que para mí pues junto con la otra gran famosa jugada de España de aquella finalísima pues termina explicando por qué la selección roja terminó consagrándose como campeona del mundo finalmente en ese año 2010. Entonces me parece que en ese sentido, por esas acciones puntuales, Casillas pues puede marcar un poco la diferencia sobre Xavi, y también por su longevidad y por haber sido el capitán pues de una selección llena de titanes, pero que depositó la confianza en Iker como para ser su mayor líder. Estoy de acuerdo, realmente que quizás solo reduciéndolo hasta el apartado del combinado nacional de España, sí estaría de acuerdo que quizás el segundo mejor fue Casillas, pero claro, entonces estamos hablando de toda la carrera en general, y quizás digamos que yo me quedo más con Xavi porque creo que en clubes le fue mejor que a Casillas, pero igual no puedo negar que Saniker tiene también lo suyo para ser uno de los mejores, pero yo digamos que lo pongo tercero. Claro, está también lo que tú dices
dices de la tajada Robert y su brillante actuación como arquero en el Mundial 2010. De hecho, creo que él es de los pocos, si no es que es el único arquero que logró mantener su arco en cero en toda una fase eliminatoria de Mundial, porque desde los octavos hasta la final no encajó ni un solo gol en ese torneo. Encima solo encajó 2 goles que fueron en fase de grupos. Es de los arqueros con menos goles encajados en un Mundial. Y bueno, pues es el mejor arquero que tuvo de lejos el Real Madrid. Es el segundo jugador con más partidos en la historia del equipo merengue. 725 disputó, de hecho. Solo Raúl está por encima de él. Ganó 3 ligas de campeones. Una en el 2000, siendo el arquero más joven en ganar una final de la Champions jugándola. Con una buena actuación porque dejó el arco en cero contra Valencia. En el 2002 entró desde el banquillo. Hizo también un partidazo contra Bayer Leverkusen. En 2014, si bien es cierto de que tuvo esa pifia en el gol de Atlético Madrid, lo cierto es que a la larga terminó siendo titular y capitán levantando ese título. Obvio, su labor con la selección española es aún más tremenda. Es el arquero con más partidos de la selección. De hecho, también fue el jugador con más partidos de la misma hasta que lo superó Sergio Ramos. Y pues sobra decir, digamos, el aporte que hizo Casillas. De hecho, aquí también quisiera mostrar algo, y es que contando los 3 torneos que ganó España, Casillas disputó un total de 18 partidos y encajó solo 5 goles. Contando Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012 tiene eso. Y por último también yo quisiera recalcar que Casillas tiene unos premios individuales muy interesantes. Por ejemplo, fue 5 veces consecutivas premiado con el trofeo de mejor arquero del mundo según la IFFHS. También integró varios equipos ideales de la FIFA. También fue premiado como mejor portero en la Liga Española, de la Euro, del Mundial también. Y es curioso que solamente tenga un premio Zamora, pero igual sigue siendo un arquerazo. Yo creo que es el segundo mejor arquero de la historia, solo por detrás de Lev Yashin. Incluso algunos dicen que Casillas es mejor, eso ya queda a opinión de cada quien, pero yo no niego que Casillas merece estar en el podio como uno de los 3 mejores jugadores españoles de la historia. Así que bueno, creo que después de todo esto ya solo nos queda hablar del genio de Fuente Alvilla, del gran Andrés Iniesta. Así que yo no sé si quieres arrancar y qué tienes para decir con respecto a él. Sí, no, el cerebro Iniesta, que pues vuelvo a repetir, a pesar de yo ser madridista, pues obviamente no voy a negar el gran legado que tuvo don Andrés en cuanto a su trayectoria, tanto en el Barcelona como en la selección española. A partir de él se explica también mucho cómo estos 2 equipos dominaron el fútbol mundial durante años, y con él siendo actor fundamental en todas esas participaciones, no solo en cuanto a la construcción del juego, donde pues destacó mucho siendo muy inteligente y siendo pues un jugador que marcó la diferencia desde el principio, sino también en su desequilibrio. A mí me impresionaba mucho el control de balón que tenía Iniesta, como también tenía esa capacidad como prácticamente de amarrárselo al pie, a partir de ahí generar jugadas importantes, asistencias, incluso goles. Eso obviamente no es conocer todas esas aptitudes que para mí hacen que sea pues el jugador más importante de España en todas las historias. Podía romper los partidos de un momento a otro y pues se encontró con unos equipazos y con una gran constelación de estrellas al lado para tener toda una carrera que pues alcanzó por lo menos en el Barcelona 32 títulos, y eso habla bastante de pues lo que fue toda su trayectoria. Y sí, no, siendo especialmente admirador del juego de Iniesta, pues lo inteligente que era pues en espacios reducidos, encontrar pues pases que él solo veía para solucionar partidos, que obviamente pues marcaron la diferencia en muchas instancias bravas, afrontó tanto en la selección española como en el Barcelona, y que para mí obviamente pues tiene como esa gran deuda, o el fútbol siempre le va a deber a Iniesta un Balón de Oro. Yo soy de los que defiende que debió haberlo ganado en 2010. Se respetará pues ciertas posturas diferentes, pero ese año la rompió absolutamente, y pues en el mundial me parece que fue el más diferencial en ese mundial para España, no solo por el gol, termina siendo como la acción más importante en la historia del fútbol español, y que obviamente todo el mundo se quedará con ese tanto a la selección de Países Bajos en la gran final, pero es que también su aporte se vio desde principio a fin en todo el desarrollo del juego. El tiki-taka no se entiende, sino que hizo Iniesta pues para ser un jugador clave en el engranaje de los equipos, para hacer diferencia a la hora pues de solucionar los partidos. Y pues obviamente, a pesar de que lo sufrí mucho, gran parte de la carrera yo sufrí a Iniesta, pero a pesar de eso no voy a desconocer el talentazo que fue, pues el pedazo de jugador que para mí terminó pues haciéndolo con diferencia. Bueno, no tan diferencia obviamente, pero sí como el jugador español más importante en la historia. Estoy de acuerdo, realmente que yo por muchos años defendí que Xavi era el mejor, pero profundizando y realmente analizando muy bien la carrera de Iniesta, me he dado cuenta de que realmente el genio de Fuentealbilla fue el mejor. Realmente que
que lo que tú decías es cierto. Aparte de todas las asistencias que él daba, su estilo de juego era muy característico. Él realmente que sabía mover la pelota de un pie a otro. Era espectacular lo que él hacía. De hecho, él también tiene algo, y es que es el único futbolista en la historia del Barça que jugó 4 finales de Champions, porque a diferencia de Messi y Xavi, Iniesta sí jugó en la final de la Champions 2006. Rijkaard lo mete desde el banquillo, y pues también él juega en las finales de 2009, 2011 y 2015. En el Barcelona disputó 674 partidos, anotó 57 goles y repartió 139 asistencias. En la selección española jugó 131 partidos, anotó 13 goles y repartió 29 asistencias. Es el jugador español con más títulos de la historia, con 40. Con el Barcelona ganó 4 ligas de campeones y bastantes otros títulos internacionales. Y pues con España también fue quizás una de las mayores piezas clave, por no decir que la más grande, de ese triplete, con su recordado gol en la final del 2010. También mencionar que, por ejemplo, fue también el anotador del famoso Iniestazo en 2009 contra Chelsea, que también es un gol por el que eternamente lo vamos a recordar. Iniesta, yo creo que fácilmente uno de los goles más importantes de sextete, por no decir que el más importante, junto al gol de Messi en la final del Mundial de Clubes. Y también, como tú lo decías, el fútbol le debió un Balón de Oro a Iniesta. Yo soy muy fan de Messi, pero siendo francos, ese Balón de Oro en 2010 era para él o para Snyder. Creo que era para alguno de los dos. Sí. Tuvo muchas nominaciones al Balón de Oro, formó parte de varios equipos ideales de la Eurocopa, fue también mejor jugador de la Eurocopa y mejor jugador de la UEFA en un mismo año, que de hecho es el primer futbolista en alcanzar eso. Además de que también es el único futbolista de la historia en haber sido premiado como el mejor futbolista del partido en una final de Champions, una de Eurocopa y una de Mundial. Esto en 2015, 2012 y 2010 respectivamente. También a mencionar otras cosas, ganó un sextete, un triplete por aparte, es el segundo jugador con más títulos en la historia del Barça. Y no, o sea, la forma de entender el juego de Iniesta era suprema. Yo creo que no me arrepiento en lo más mínimo de haber cambiado mi opinión y poner a Iniesta como el mejor jugador español de todos los tiempos. ¿Te parece si pasamos a la siguiente temática? Sí, me parece bien.